y saludar la presencia en sala del señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, destacar la presencia en el palco derecho del señor Ariel Mederos, del señor Lirio Rodríguez y del señor Juan Pérez Quiñones, y en el palco izquierdo de la señora Nilsa Álvarez, del señor Carlos Caballero, del señor Enrique Núñez. Queremos destacar también que han llegado cartas de saludo y adhesión de la señora Ministra de Turismo, Lilian Quechichián, y del señor Intendente de Río Negro, el ingeniero agrónomo Óscar Terzagui, cuyos textos se incorporarán a la versión taquigráfica. Queremos destacar también una nutrida presencia en sala en las barras de trabajadores del Sindicato Único de la Construcción y, por qué no decirlo, del ex diputado Óscar Andrade, que también acompaña la delegación. Ahora sí, le damos la palabra al señor diputado Gerardo Núñez. Gracias, presidente. Gracias al ministro Murro por su participación, por su adhesión al homenaje. Gracias a todos los legisladores y legisladoras que acompañaron la propuesta de realizar este homenaje. Yo creo que lo primero que siento en este momento es alegría. Alegría por realizar este homenaje en el Parlamento, en la Cámara de Diputados. Alegría por contar en esta oportunidad con decenas de trabajadores y trabajadoras que nos acompañan en las barras, pero que también están siguiendo en vivo en sus locales sindicales, en algún boliche, en alguna casa, esta sesión de homenaje en distintos puntos del país. Estamos homenajeando a un sindicato y eso implica homenajear un recorrido histórico que obviamente supera las individualidades, supera a las personas, a los hombres y a las mujeres que construyeron este sindicato. Hay que remontarse a muchos años atrás, incluso previo a la fundación del sindicato, para encontrar en nuestra historia las jornadas de lucha de trabajadores y trabajadoras de la construcción. En el siglo XVIII, las primeras movilizaciones, las primeras luchas que se daban cuando se construía la fortaleza de Santa Teresa en nuestro país. Hay que remontarse al siglo XIX, al siglo XX, a ese tejido que se fue gestando, que se fue construyendo en nuestro país, con el aporte de distintas miradas políticas, filosóficas, ideológicas, que fueron uniendo a aquellos que tenían muchos elementos en común. Tal vez idiomas distintos, tal vez formas de entender la realidad diferentes, pero con una misma preocupación: el entablar una perspectiva organizadora que no solamente reclamara por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país, en nuestro continente, sino también que colocara una visión de perspectiva mundial, de perspectiva planetaria, para entender ese pasaje del que tanto hablaba Marx, ese pasaje de la clase en sí a transformarse en clase para sí, en defender sus derechos. Y esos derechos pasan y pasaban, y por eso la construcción precisamente de herramientas gremiales, asociativas, sindicales, por la organización de los trabajadores y las trabajadoras. El 11 de mayo del año 58 se funda el Sindicato de la Construcción.
Los otros días repasábamos algunas crónicas periodísticas, lo que recogían los diarios de aquella época, justamente en la biblioteca de la Cámara de Diputados. Y allí el diario El Popular expresaba en primera plana lo que había significado para el Uruguay este hecho histórico, que no se dio sin lucha, que no se dio sin extensas jornadas de organización, de pelea por la libertad, de pelea por los derechos sindicales, por los derechos asociativos en nuestro país. Fundación que se da transitando todo ese camino de lucha, generando jornadas de paro, armando una plataforma bien amplia y al mismo tiempo profunda desde el punto de vista reivindicativo, marcando un antes y un después en la historia de nuestro movimiento obrero y del movimiento popular en el Uruguay. Por el aporte que tuvo en la construcción de la unidad de trabajadores y trabajadoras en el Uruguay. Por el aporte que tuvo en la forja de herramientas superiores desde el punto de vista político también en nuestro país. Y repasando en estos días justamente las experiencias previas al Sindicato Único de la Construcción, es que nos encontramos en el año 1884 con la primera asociación de albañiles en nuestro país, de ideología marxista, y después vinieron otras expresiones con vertientes anarquistas, socialistas, que fueron confluyendo en la necesidad de estar unidos, de trabajar en conjunto, para reivindicar aspectos económicos, aspectos laborales, pero para pensar y soñar y pelear por una sociedad distinta, donde los derechos estuvieran y estén en el primer orden del día, en la mesa cotidiana de la construcción de sociedades. Estamos homenajeando a un sindicato que no solo pelea y no solo peleó por reivindicaciones económicas, que claro son muy importantes, que claro son significativas, que claro importan, porque en este repaso histórico encontrábamos que de las primeras experiencias que tuvo nuestro país de negociación en materia de consejo de salario justamente se encuentran en experiencias que se dieron en el año 1939 como embrión de lo que conocería más tarde el Uruguay a través de la lucha, a través de la movilización, de la organización de miles de trabajadores y trabajadoras en los consejos de salario. No sin duras peleas, no sin duras batallas, no sin duros enfrentamientos con los sectores empresariales, con sectores políticos que en aquel entonces no comprendían la necesidad y la importancia de que se pudiera negociar el salario. En una misma mesa, sentados empresarios, trabajadores y el Poder Ejecutivo. Pero decíamos, la lucha no solamente tiene que ver con los aspectos económicos. Y encontramos en este trayecto histórico del Zunca la lucha por las 8 horas, por la reducción de la jornada de trabajo, por la seguridad laboral, por la incorporación y la defensa de las mujeres, del derecho de la mujer a trabajar, del derecho a desarrollarse en estos oficios tan masculinizados muchas veces. Un gremio y un sindicato que ha militado y pelea en estos momentos por defender la vida, por construir una perspectiva que involucra una plataforma muy profunda, que involucra aspectos, si se quiere, utópicos, pero no por eso son alejados, son imposibles o irrealizables. Porque si algo ha demostrado la lucha de este sindicato es que
aquello que soñamos, aquello que suena como utopía, que nos rasca, que nos interpela, es que se puede soñar y es que se puede construir y se puede llevar adelante ese aspecto que tantos y tantos sueñan y que tantos y tantos soñaron. Fíjese, presidente, que parte de las reivindicaciones, el otro día lo comentaba Óscar Andrade en el acto que se hizo en la casa del sindicato el viernes, que una de las peleas más importantes que dio el sindicato, que dieron los trabajadores de la construcción, fue nada más y nada menos que acceder al agua potable. Cosas que hoy tal vez parezcan alejadas, pero que son vigentes. No para algunas ramas de trabajo, no para algunos lugares donde se desempeñan nuestros trabajadores y trabajadoras, pero sí para algunos. Y cuando Andrade el otro día decía esto en el homenaje y en el acto del Zunca, yo me acordaba la reivindicación de las trabajadoras de Salto, de los arándanos, que su pecado, y por eso fueron reprimidas por sectores empresariales, fue reclamar precisamente un baño en condiciones dignas y acceso al agua potable en el lugar donde trabajaban. Y es claro que mucho se ha avanzado. Y es claro que hoy tenemos condiciones legislativas, condiciones organizativas muy importantes, que nos posicionan y nos colocan en escalones muy superiores a lo que teníamos anteriormente. Pero es claro que nuestra responsabilidad histórica también implica asumir las deficiencias, las dificultades, no para quejarnos y dejarlas anotadas como denuncia, sino para comprometernos a que no existan más, para comprometernos a organizar la pelea en cada lugar. Y justamente este compromiso es el que permea a lo largo y ancho la lucha del sindicato de la construcción. Lucha que es programática, que es reivindicativa, lucha que implicó pelear, transitar caminos complejos, dificultosos, de la unidad de nuestro pueblo, de la unidad de las herramientas sindicales. Porque está claro que no solo alcanza con la unidad del movimiento obrero, del movimiento sindical, que vaya si será importante, que vaya si aportó este sindicato a la construcción de esa perspectiva unitaria, de esas herramientas unitarias. Pero es también necesaria la perspectiva de unidad en el plano político, en el plano programático, de todos aquellos sectores sociales, culturales, que objetivamente tienen aspectos para coincidir, para reivindicar en conjunto y que escapan a los desafíos que están planteados en el marco de las relaciones laborales, pero que obviamente influyen en esta área. Un sindicato que tuvo un papel protagónico en la pelea por la libertad y la democracia. Sindicato que tuvo horas de heroísmo junto a miles y a miles de trabajadores y trabajadoras en nuestro país, enfrentando la dictadura cívico-militar desde el primer día, sumándose a la huelga general, ocupando decenas de obras a lo largo y ancho del país. A pesar de que las condiciones de represión eran muy duras, eran muy difíciles, esto se llevó adelante. Pero no solo en los primeros días de resistencia a la dictadura, en cada uno de los días, en cada una de las horas, en cada uno de los trabajos, de las obras, de las cárceles, en el exilio, en la clandestinidad, hubo trabajadores hubo trabajadores y trabajadoras que ofrendaron su vida, que ofrendaron
lo mejor que tenían. Un sindicato que supo defender sus conquistas. En el año 70, cuando se conquista la ley de aportes unificados, luego de extensas jornadas de movilización, de extensas jornadas de lucha, quiso ser arrebatada por la dictadura en el año 74. Y había que tener conciencia en ese momento. Había que amar mucho la reivindicación de los trabajadores y las trabajadoras. Había que tener sentido histórico para enfrentarse en esas horas y en esos momentos a la dictadura militar en nuestro país. Y se enfrentó, y se resistió. Y fueron decenas y cientos de compañeros y compañeras de la construcción que fueron presos, que fueron torturados, que fueron obligados a exiliarse. Y algunos de ellos, en esas horas tan dramáticas, fueron asesinados. Y algunos de ellos hoy aún se encuentran desaparecidos. Y homenajeando al sindicato, estamos homenajeando a estos compañeros. Geló Bonilla, Omar Paita, Arpino Vega, Modesto Quiñones, Walter Rosales, Luis Pertile, Luis Batalla, Pereira Cuna. A los compañeros y a las compañeras que también sostuvieron la cárcel de los compañeros que estaban presos. A los vecinos, a los que trabajaron. Se aprende en la vida, se aprende en lo cotidiano, en lo concreto. Y yo conocí la solidaridad del Sindicato de la Construcción cuando era un estudiante y ocupaba el Liceo 3. Allá por el 2001 y 2002, cerquita de este liceo, estaba la obra del hipódromo de Maroñas. Y estaba allí una especie de olla popular del sindicato. La mitad de las veces por problemas organizativos de los estudiantes, en la cual me incluyo dentro de esos problemas organizativos, no teníamos la comida pronta en el liceo para, darle de comer a los ocupantes, a los estudiantes que allí participaban. Y la mitad de las veces terminábamos comiendo con los compañeros de la obra, del hipódromo. Y nos acompañaban a conversar con los vecinos, con las vecinas, para que conocieran por qué estábamos ocupando en esos momentos del liceo. Y nos acompañaban a generar ese rodeo que cada lucha de nuestro pueblo, que cada lucha de nuestro movimiento tiene que tener, porque si no, se desintegra, se desvirtúa, se aísla, pierde su sentido. Y estas cosas son de las cosas que marcan la historia de este sindicato. Porque fue en ese momento con los estudiantes del Liceo 13, pero fue antes, en el año 58, con el conjunto de obreros, con el conjunto de estudiantes, peleando por las transformaciones en el plano educativo. Fue 10 años más tarde, en el 68, cuando muere Liber Arce, o mejor dicho, lo asesinan, que los trabajadores de la construcción y las trabajadoras rodearon, se movilizaron de manera